contrario. Todo lo contrario, ese ruido se llama mate y es el de la zona del hígado, del área cardíaca. Aparece en el tórax cuando tenemos lo que se llaman síndromes de condensación en las neumonías, o hay líquido entre medio de las... hay líquido interpuesto en el abdomen, por ejemplo, que se ha derramado líquido en las cavidades abdominales y entonces yo voy a sentir esa zona como más mate. Hay una zona de transición en donde sobre el hígado queda una lengüeta de pulmón y en esa zona de transición, el ruido en vez de ser mate, un ruido bastante opaco, es un ruido un poco menos opaco y por eso se llama submate. Me imagino que en poco tiempo nos reencontraremos y allí podremos sentir estos ruidos y explicarles con detenimiento esto. De todas maneras, en este momento, esto nosotros lo vamos a ir viendo a medida de que transcurra la materia, cuando vayamos viendo cada órgano y sistema, y van a ver que esta semiología, es decir, cómo vamos viendo con al paciente y cómo lo vamos examinando, lo vamos a repetir con cada uno de estos órganos. Pero recuerden que esta es la dinámica: inspección, palpación, percusión, y ahora vamos a ver la auscultación. Auscultar es apreciar con el sentido de los oídos los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Y en realidad así se empezó a escuchar estos sonidos con estos estetoscopios que ustedes estaban viendo. Inclusive la auscultación en principio era directa, lo que se apoyaba era solamente un pañuelo sobre la cavidad que yo quería escuchar del paciente y ponían el oído y ahí trataban de escuchar. Y después lo fueron mejorando con estos amplificadores, en general estos estetoscopios. Ahí están viendo los dos que están viendo de color marrón. El que está más abajo, que tiene forma de copa, se llama pinar, y ese en la actualidad hoy se utiliza, sobre todo en las ambulancias, para ver los embarazos, para escuchar los latidos fetales. La copa se pone sobre el abdomen y la otra zona donde apoya la copa, por ahí se pone el oído, y tiene un pequeño orificio que transmite el sonido. Eso hoy actualmente todavía se utiliza y es bastante bueno. Pero ha ido sufriendo algunas alteraciones y hoy ustedes tienen estetoscopios biauriculares que se colocan en los dos oídos, ¿sí? Y tienen una membrana, están conectados con un tubo y después al final hay una membrana. Esa membrana nos permite amplificar los sonidos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar sonidos, por ejemplo, arteriales, los sonidos pulmonares, por ejemplo, el sistema circulatorio, sonidos cardíacos normales, soplos, sonidos agregados, las arterias carótidas, las arterias renales, el pulmón y la vía aérea, para ver la ventilación del pulmón, de los alvéolos pulmonares, si hay alteraciones en el flujo. Por ejemplo, cuando hay en los pacientes que tienen asma, podemos escuchar algún tipo de silbido, o si hay sonidos agregados, por ejemplo, que tienen una neumonía. Esa neumonía, los pulmones tienen moco, entonces cuando uno inspira, siente como ese moco se despega el pulmón para abrirse, y van a sentir como si fuera el mismo sonido que si ustedes, por ejemplo, en el oído se mueven el pelo cerca del oído, esa crepitación que van a sentir, ese es el ruido que se siente cuando hay líquido en el pulmón o cuando hay moco en el pulmón. También pueden escuchar el abdomen, y en el abdomen van a escuchar ruidos de movimiento abdominal, o que también algunos los llaman borborismos.
Y por último, la semiogénesis o fisiopatología es el estudio de los factores que producen signos y síntomas. De eso habíamos hablado al principio, y tenemos que decir que la fisiopatología es distinta que la patogenia, porque la fisiopatología es mucho más amplia que la patogenia. Perdón, la patogenia es mucho más amplia que la fisiopatología. La fisiopatología sería una parte de esta, la fisiopatología es cómo se altera la fisiología normal cuando uno tiene una patología. Y la patogenia es el origen y desarrollo de las enfermedades, el modo como obra la causa morbosa sobre el organismo. Es decir, desde que ingresa el germen o el ácido o el frío, es decir, factores físicos, químicos, factores biológicos, ingresan al organismo, cómo van alterando la fisiología normal, es decir, la fisiopatología, y las consecuencias que eso tiene sobre el cuerpo humano. Es decir, que la patogenia es distinta a la fisiopatología porque la engloba. Es mucho más grande la patogenia que la fisiopatología. Vamos a ver, para empezar a hablar del próximo tema, ahora por chat me pueden hacer un par de preguntas si no han entendido lo que hemos visto hasta acá. Si no continuamos, ustedes me dicen. Bueno, ¿no hay preguntas? Bien. Vamos a continuar. Entonces vamos a entrar en el capítulo salud y enfermedad, y acá es donde yo les he mandado los determinantes sociales de la salud y una película sobre la que vamos a trabajar. Estos artículos que les mandé son bastante interesantes, y ese artículo es bastante interesante, y sobre eso vamos a trabajar cuando veamos esto de concepto de salud y enfermedad, y también vamos a trabajar sobre la película. Es un capítulo, perdón, deben ser 40 minutos de una serie, y después Rodrigo me pasó ayer una película que nosotros antiguamente a los alumnos les hacíamos ver, que se llama Casas de Fuego. Les voy a poner en YouTube, perdón, es un link de YouTube, se los voy a dejar en la página para que ustedes la vean y les pueda ayudar para contestar los cuestionarios que estamos viendo, que van a tener que contestar. A ver, perdón. El hombre, que es este esquema que ustedes están viendo, está compuesto por un cuerpo, por una psiquis y por un alma. Ese alma es lo que lo hace trascender los valores y toda la espiritualidad.